comenzar a trabajar en lo que es la evolución como tal, ¿sí? Hoy día vamos a ver los procesos evolutivos y las formas en que parece ser que los organismos cambian a través del tiempo, ¿sí? Habíamos llegado al consenso de que parecía ser que los organismos cambiaban a través del tiempo, ¿sí? Que no eran iguales, que no eran fijos, ¿cierto? Porque habíamos visto que el fijismo, ¿cierto? Ya como out, ¿cierto? Eh, que porque los organismos sí cambiaban a través del tiempo, y evidencia de eso eran los fósiles, ¿cierto? Habíamos visto que los fósiles era una buena evidencia para darse cuenta que los organismos no necesariamente eran los mismos siempre, no se mantenían fijos, sino que cambiaban. Y habíamos quedado en el consenso de que la evolución no era una cosa de creerla o no, sino que era un hecho que ocurría, que ocurrió, que está ocurriendo y que va a ocurrir en todos los organismos vivos. ¿Sí? Eso también es súper importante. En todos los organismos vivos ocurre evolución. Todos. ¿Sí? Sin excepción. ¿Sí? Bien, eso parte de lo que conversamos la clase pasada. Así que si no estuvieron, está en el canal del colegio, ¿cierto? En el canal de YouTube, ahí está, para que la revisen, ¿cierto? Si es necesario para profundizar en algún concepto. ¿Ya? Bien, hoy vamos a comenzar a trabajar en el proceso de evolución. Entonces lo que vamos a ver hoy es básicamente una cosa que se titula así como la evolución orgánica, o sea, cómo ocurre finalmente la evolución. ¿Ya? Asumiendo que esta ocurre en todos los organismos y ocurre siempre y sin, ¿cuánto se llama? Excepciones, ¿ya? Bueno, vamos a ver hartas cosas hoy día, así que para que se preparen, ¿cierto? No creo que alcancemos a verlo todo, pero sí vamos a ver hartas cositas que son interesantes de tratar. Y bueno, supongo que el resto de personas que no se conectarán tendrá algo mejor que hacer, pero es importante, ¿cierto?, que puedan estar, debido a que esto también tiene un grado de complejidad un poco alto. Entonces, igual es bueno estar, ¿ya? No es una pérdida de tiempo, créanme que no. Ya. Bueno, vamos a partir conversando de lo que es la evolución, ¿sí? Y ahora sí lo vamos a concretizar como un concepto. La evolución es un proceso. Eso es la evolución, un proceso. Y ese proceso es un proceso de cambio, ¿sí? Es un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio, aparte de ser para todos, ¿sí? Es un proceso de cambio continuo, ¿sí? Por favor, eso es sumamente importante que lo sepan. Es un proceso continuo de cambio. O sea, que la evolución nunca se detiene, siempre está funcionando, siempre este proceso de cambio está ocurriendo, ¿sí? Ahora, para que ocurra ese proceso de cambio, para que ocurra que los organismos cambian a través del tiempo, nosotros tenemos que tener clarito la idea de que todos los organismos vivos pueden sufrir evolución. No solo los animales, no solo los humanos, no solo las plantas, sino que todo organismo vivo es capaz de sufrir evolución, ¿ya? Y eso, por favor, no se les puede olvidar esa idea tan sencilla y tan básica, no la pueden olvidar, ¿ya? Eso no se les puede ir de su cabecita. Permiso que me voy a sonar, ¿eh? Bien, entonces, eh, ahora, ¿cierto? Vamos a seguir, ¿cierto? Trabajando en esto de lo que es los cambios evolutivos, ¿sí? Que ya sabemos, como les dije yo, que ocurren en todos los organismos vivos. Y este cambio evolutivo va a ocurrir bueno, en todos los organismos a través de las generaciones. Eso quiere decir que para que ocurra evolución, yo necesito el paso del tiempo, ¿ya? Y eso es bien importante. Aquí hay un factor fundamental en la evolución que usted tiene que tener muy claro, que es el tiempo. En la evolución, todas las cosas dependen del tiempo, ¿ya? Y eso es una cosa súper importante. Todas las cosas de evolución, cuando usted hable de evolución, todas las cositas que usted converse de lo que sea de evolución, usted siempre tiene que agregar el tiempo, porque la evolución depende del tiempo. La evolución no ocurre ahora, en el momento, sino que ocurre en progresión, en el tiempo, ¿ya?
Y generalmente es tiempo bastante largo, no es un tiempo corto, ¿ya? Ahora, otra cosa importante también que tienen que tener claro es que la evolución no es así, ¿ya? Porque la gente podría pensar, y este es el mono normal, ¿cierto? Que nos muestran en todos lados, y que así como de esto evolucionó a esto, y esto evolucionó a esto, y esto evoluciona a esto. Y eso es como la concepción global que la gente tiene de la evolución. Y esto, perdónenme, está malo, ¿ya? Esto no es así, ¿sí? Esto está malo, porque la evolución no es así, ¿ya? Ya vamos a ver cómo ocurre. Si usted pensaba que la evolución era así, quiere decir dos cosas. Que no, bueno, evidente, no cacha cómo ocurre la evolución. Y segundo, que vio mucho Pokémon cuando era más chico. Entonces, porque así no ocurre la evolución, ¿ya? Lamentablemente, y aunque suene un poco chistoso, mucha tergiversación del proceso evolutivo ocurre porque vieron Pokémon. Y en Pokémon, claro, los Pokémon evolucionan, ¿cierto? Pero esa cosa de evolucionar, créame que no es así, ¿ya? No es que de un rato para otro crezca y le aparezcan alas y vuele y agarre poderes que antes no tenía. No, eso no es así, ¿ya? Bien, la evolución, chiquillos, es así, así. ¿Y qué me habla esto? Esto me habla de que la evolución no es lineal. No es un proceso lineal. ¿A qué me refiero con que sea lineal? A que, así pues, de este evolucionó a este evolucionó a este y este evolucionó a este. Eso es un proceso lineal. Y la evolución no es lineal. La evolución es así. ¿Y qué significa que sea así? Que es un proceso gradual. Gradual. Es un proceso que se va dando de a poco en el tiempo. ¿Sí? Se van generando cosas en el tiempo, se van generando otras cosas en el tiempo, se van extinguiendo ciertas cosas. Entonces, no es un proceso que ya, yo aquí mañana formo otro y mañana otro. No, es un proceso que se va dando, pero se va dando de manera gradual a través del tiempo. ¿Sí? Eso es súper, súper, súper importante. ¿Ya? Entonces, no olvidar ese detalle de que la evolución es un proceso gradual. ¿Sí? Ahora, algo bien importante también, y una idea súper relevante del proceso evolutivo, es que aparte de ser dependiente del tiempo, de ser gradual, no lineal, es que el ser gradual, ¿sí? El ser de a poco, como esto, me permite darme cuenta que si yo tomo cualquier organismo, por ejemplo, tomemos eso, si yo me voy para atrás en el tiempo, llego a un punto en común. Y tomo cualquier organismo y llego al mismo punto. ¿Se fijan? Tomo el mismo y llego al mismo punto. La evolución, al ser un proceso gradual, ¿sí? La evolución, al ser un proceso gradual, tiene la característica de que todos los organismos que forman parte del proceso evolutivo tienen un antepasado en común. ¿A qué se refiere con que todos los organismos tengan un antepasado en común? A que todos venimos de un mismo organismo previo. ¿Sí? Eso significa que todos tenemos un antepasado en común, a que todos tenemos un pasado evolutivo previo. Y eso se puede entender con que la evolución es gradual y no lineal, como en este caso. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, para que les quede clara la idea. La evolución es un proceso de cambio gradual a través del tiempo. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, la evolución es un proceso de cambio gradual a través del tiempo, lo cual nos permite darnos cuenta de que todos los organismos que existen en el mundo tienen un antepasado evolutivo en común. ¿Sí? Tienen un antepasado evolutivo en común. La evolución no es así como una escala de tiempo que de este evoluciona a este, de este evoluciona a este y este. No. ¿Ya? Así no es. No es lineal, sino que es gradual. Y esta cosa que ustedes ven acá, que a todo esto se llaman árboles filogenéticos, que más adelante los veremos, árboles filogenéticos, y entenderemos cómo se leen y todas esas cosas más, eh, es lo que nosotros no, la idea que se les tiene que quedar en la mente de cómo ocurre la evolución, que es un proceso gradual, que va de a poco, que se generan ramas evolutivas,
que de un organismo se genera uno y ese no da origen a otro, sino que en otro momento evolutivo se da origen a otro, y así se generan ramas evolutivas, que pueden ser muy parecidas, pero que pueden convivir en el mismo ambiente, en fin. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si el Homo, este es el Homo sapiens, supongamos que el Homo erectus, que es un anterior de los humanos actuales. Si el Homo erectus hubiera dado origen al Homo sapiens, nunca habría podido existir ¿cómo decirlo? Una convivencia en común, o sea, que los dos, Homo sapiens y Homo erectus, vivieran juntos, porque si uno dio origen al otro, no podrían. Y resulta que el Homo sapiens sí vivió con el Homo erectus, juntos, hace muchos años atrás, pero sí lograron vivir juntos. Entonces, ¿cómo va a ser lineal? No se puede, no calza. Significa entonces la evolución es gradual, por eso, ¿ya? Porque se va dando de a poco a través del tiempo, para que lo tengan claro. Y también, ¿cierto?, que ocurre en base a un antepasado común. ¿Ya? Eso también es súper, súper relevante. Para que recuerden, por favor, no olvidar que dudas, consultas, por favor, a través del micrófono del chat, me lo hacen saber, ¿ya? Por favor, para poderlo responder cuanto antes. Bien, entonces, teniendo claro cómo es el proceso evolutivo, o más o menos claro la idea de evolución, ¿sí? Sigamos. Bien, ¿qué pasa? Que resulta que a través de la historia, como dice ahí, a través de la historia evolutiva, o a través del tiempo evolutivo, han habido muchas personas que se han atrevido a explicar cómo ocurre el proceso evolutivo. O sea, han preguntado así, chuta, ¿cómo ocurre esto realmente? ¿Qué proceso hay para yo decir, mira, el proceso evolutivo ocurre así? Hay hartas personas. Y nosotros vamos a estudiar dos personas que son las más importantes, ¿ya? La primera de ellas, de las teorías evolutivas, la generó este caballero que está aquí, que se llama Jean-Baptiste Lamarck. A mí me interesa el apellido, ¿ya? Lamarck. ¿Qué tiene de importante este caballero y qué tiene de especial este caballero? ¿Ya? Claramente la belleza no era una de sus virtudes, pero sí tenía una gran característica bien interesante. Lamarck, así como dato, fue la primera persona que se atrevió, por así decirlo, en postular un mecanismo evolutivo. O sea, fue la primera persona que se atrevió, por así decirlo, en describir, en decir, mira, la evolución ocurre así, y describir un mecanismo evolutivo. De hecho, a su mecanismo evolutivo le puso un nombre. Se llama la herencia de los caracteres adquiridos. Esa es su forma de explicar la evolución. Que, ok, está malo, tiene sus errores y todo lo demás, sí, pero fue la primera forma o el primer acercamiento que hubo de cómo explicar la evolución. ¿Ya? Así que por eso también es importante, por así decirlo, recordar o ponerle en contexto a Lamarck la importancia que él tiene, de haber sido el primero en haber creado o en haber postulado, mejor dicho, una teoría evolutiva. Ya. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck decía que, primera cosa súper importante, que los organismos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. O sea, Lamarck decía, los organismos parece que cambian, pero no cambian porque ellos quieren cambiar, sino que cambian porque el ambiente donde viven cambia. O sea, si el ambiente donde yo vivo cambia, yo también debería cambiar. Esa es una de las reflexiones que tenía Lamarck. O sea, si el ambiente donde los organismos vivían cambiaba, por alguna razón, que ya se los voy a mostrar más adelante con el ejemplo que él puso, los organismos también cambiaban. O sea, parecía haber una dependencia bastante importante entre los cambios evolutivos
y los cambios ambientales. Entonces eso como primer antecedente es súper importante. Segundo antecedente. El cambio ocurre siguiendo el principio del uso y desuso de los órganos o de las estructuras. Ya. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck decía, o más bien postuló, mejor dicho, lo que se llama el uso y desuso de las estructuras. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck decía, las estructuras que los organismos ocupan, que usan, evolutivamente se tienden a mantener en el tiempo. En cambio, las estructuras que los organismos no usan tienden a desaparecer en el tiempo. Por ejemplo, no sé, pues si las aves ocupaban mucho las alas para volar, entonces evolutivamente las aves deberían tener alas. ¿Por qué? Porque ellas las ocupan mucho para volar. Entonces, si yo no tengo la necesidad de volar, entonces no las ocupo, y por tanto, como no las ocupo, no debería tener alas. Esa es la reflexión, por así decirlo, de Lamarck. O sea, las cosas que se usan, las estructuras que se usan, se mantienen en el tiempo, y las cosas que no se usan o que se dejan de usar tienden a desaparecer en el tiempo. ¿Ya? Ya lo vamos a conversar más adelante. De hecho, en otras palabras, para que también lo puedan anotar, las cosas que se usan o las estructuras que se usan se potencian en el tiempo. Así lo decía Lamarck, se potencian en el tiempo. Vale decir que si yo usaba mucho una estructura, esa estructura se mantenía en el tiempo evolutivo, evidentemente, eh, porque yo la usaba, entonces estaba potenciada. En cambio, si yo no ocupaba una estructura, ya no tenía esa potenciación y se tendía a perder en el tiempo. ¿Ya? Esa es una de las características súper importantes. Y tercera característica de la teoría evolutiva de Lamarck es que, como dice ahí, los cambios que ocurren en la vida de un individuo son heredados a sus descendientes. Lamarck pensó y dijo, si yo cambio, cuando yo tenga hijos, esos cambios que yo tengo en mi vida, se los voy a pasar a mis hijos. ¿Ya? Eso es una de las características súper importantes que tiene Lamarck, o de las características de la herencia. Por eso se llama la herencia de los caracteres adquiridos. O sea, las cosas que yo adquiero en mi vida, las características que yo adquiero en mi vida, se las heredo, se las paso a mi siguiente generación, a mis hijos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo adquiría una nueva capacidad en mi vida, o una nueva característica en mi vida, yo a mis hijos esa característica se la tendría que pasar. Así pensaba Lamarck, esa era su teoría. Algo bien importante que hay que destacar de Lamarck es que todo esto que él pensó lo hizo sin saber qué era una célula, lo hizo sin saber qué era el ADN, lo hizo sin saber nada. O sea, lo hizo pensando en lo que veía. O sea, por eso también es tan valorable esta idea, porque lo hizo sin herramientas teóricas, vale decir, lo hizo sin saber qué son las células, cómo están hechas, cómo está hecho el ADN, que finalmente el ADN es el que traspasa los genes para Eso él no lo sabía, y no tenía cómo tampoco, porque en esos años no se sabía todavía. Entonces, la teoría de Lamarck la postuló, anduvo en algunas cosas bien cerca de la realidad, pero sin saber realmente cómo ocurrían realmente los procesos biológicos. Entonces, Lamarck explicó y fundamentó su teoría con el siguiente ejemplo. Pongan harta atención. Lamarck postuló el ejemplo con el largo del cuello de las jirafas. ¿Ya? Ese fue el gran ejemplo que ocupó Lamarck. El largo del cuello de las jirafas. ¿Ya? ¿Cómo lo explicaba Lamarck? Lamarck decía, en un pasado, que yo no lo veo, porque ya pasó, las jirafas tenían el cuello corto, como esta, tenían el cuello corto. ¿Y por qué tenían el cuello corto? Porque como el alimento que ellas comían estaba a la altura de ese cuello corto, o sea, no necesitaban estirarse, porque el alimento, las ramas que ellos comían, estaban a la altura de ese cuello,
no necesitaban estirarse. Entonces, las jirafas, ¿cierto? En un pasado tenían el cuello corto. Pero ¿qué pasó? Pasó que el alimento que se encontraba a la altura de ¿cuánto se llama? De los cuellos cortos, se empezó a acabar. ¿Sí? Se empezó a acabar. Este alimento que se encontraba a esta altura, se empezó a acabar. Entonces, como se empezó a acabar, las jirafas se vieron obligadas a estirar su cuello, ¿sí? Así como hacer crecer su cuello para ir a alcanzar al alimento más grande, o más alto, disculpa. Entonces, como esta jirafa hizo crecer su cuello, adquirió una nueva característica, que es hacer crecer el cuello. Entonces, cuando esta jirafa tenga hijos, los hijos de esta jirafa van a tener el cuello largo. Esa era la forma en la cual Lamarck pensaba. O sea, cuando yo adquiría una característica en mi vida, esa característica yo se la podía pasar a mis hijos. Esa fue la gran reflexión que dijo Lamarck. Y usted podría pensar que eso está bien, porque claro, pues si yo adquiero una característica, ¿cierto? En mi vida, yo le podría pasar eso a mis hijos. La verdad de las cosas que no. ¿Ya? Eso es no. Así, un rotundo no. ¿Y por qué no? Porque, no sé, po, si usted el día de mañana se hace un tatuaje y eso es adquirir una nueva característica en su vida, cuando usted tenga hijos, sus hijos no van a salir con el tatuaje. Pero para Lamarck sí, po. Para Lamarck pensaba de esa manera. ¿Se fija? Entonces, es bien interesante la forma en que él pensaba, ¿cierto? La evolución, de que era como por una necesidad. Vale decir, yo tenía el cuello corto, alcanzaba las ramas que yo podía comer, pero cuando estas ramas ahora ya yo no las alcanzaba, yo necesitaba estirar el cuello. Entonces, como estiraba, ¿verdad? El cuello, estiraba, 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 hasta alcanzar nuevamente las ramas. Cuando esa jirafa que tenía el cuello más largo tuviera hijos, los hijos tenían el cuello largo. Y así iba pasando evolutivamente el tiempo, entonces cada vez se generaban jirafas con el cuello más largo, porque cada vez el alimento estaba más arriba, entonces cada vez las jirafas necesitaban estirar más el cuello. Entonces finalmente las jirafas que yo veía ahora, que tenían el tremendo cuello, era porque el alimento estaba muy arriba y ellas habían necesitado eh, de estirar este cuello un montón hasta llegar a la altura en donde ahora lo tienen que conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que Lamarck pensaba de esta manera y decía, ya, pues entonces si yo tengo una jirafa del cuello largo, entonces el día de mañana, cuando esa jirafa se quiera reproducir, va a tener jirafas de cuello largo. ¿Por qué? Porque si esta jirafa adquirió la característica del cuello largo, entonces esa adquisición de la característica la va a heredar a sus hijos. Claramente eso no es así, o no necesariamente es así. Entonces, ¿cuáles fueron los errores que tuvo Lamarck? Lamarck, primero que nada, esto es súper importante, errores de Lamarck. El primer gran error que pensó Lamarck es esto. el- los caracteres, los caracteres heredados. Ese fue un gran error que tuvo Lamarck. ¿Por qué? Porque las cosas que yo adquiero en mi vida, o las características que yo adquiero en mi vida, no necesariamente yo se las paso a mis hijos. O sea, si, no sé, pues si usted se tiñe el pelo, o se lo corta, o no sé, cualquier cosa, sus hijos no van a aparecer con la misma característica que usted tiene. ¿Se fija? Claro, usted le va a pasar genes y esos genes van a ser parecidos y por eso los hijos son parecidos a los padres, pero, pero no tienen las características específicas que cada padre tiene. Entonces, alguno de sus papás, no sé, pues tiene tatuaje o tiene el pelo corto o lo que sea, y ustedes tienen el pelo largo, y ahí queda claro que no hay una herencia completa de los caracteres que se adquieren en la vida. ¿Se fijan? Y segundo gran error que tuvo Lamarck, estoy anotando acá son los errores, es
que él pensaba que la evolución es por necesidad. ¿A qué me refiero con necesidad? A que en este caso, Lamarck fundamentaba el proceso evolutivo a que las jirafas necesitaban estirar el cuello para llegar a la comida. O sea, las jirafas cambiaban su forma por la necesidad de alimentarse. Y eso no es así. La evolución no es por necesidad. ¿Ya? Y ya lo vamos a ver más adelante cuando entendamos por qué la evolución no es por necesidad. Pero por favor, para que les quede claro, estas dos cosas que anoté ahí son los grandes errores que tuvo Lamarck. ¿Ya? Lamarck como teoría evolutiva. ¿Ya? Los caracteres heredados, o sea, yo no le pasaba, y nunca ha sido así, que le paso mis características específicas a mis hijos. Y segundo, la evolución no es por necesidad. No como decía Lamarck, que decía que la evolución parecía ser por necesidad. Lo que sí está bien de Lamarck es el punto número 1. Eso sí está bien. ¿Y por qué está bien? Porque efectivamente los organismos cambian para adaptarse a los cambios ambientales o intentar adaptarse a los cambios ambientales. O sea, si el ambiente cambia, los organismos cambian. Y eso es verdad. Eso está bien. ¿Sí? De hecho, la próxima teoría que vamos a ver lo vuelve a tomar como base fundamental de la teoría. ¿Ya? Preguntas, consultas. ¿Queda clara la idea de cómo ocurre la evolución según Lamarck? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí. para que les quede clara, por favor, esa idea de cómo ocurre la evolución según Lamarck, recuerden que no es que esté mala, así como, no, esta cuestión no sirve. Hay cosas de la teoría que están bien, como por ejemplo el punto número 1, pero el resto de cosas tienen ahí un error. Pero también uno podría fundamentar esos errores, ¿cierto? Por el año en el que estamos, que esto es como el 1800, si no me equivoco, donde no se sabían todavía grandes cosas de la ciencia biológica, no se sabía la célula, no se sabía el ADN, en fin, más allá de eso, ¿ya? Entonces, ojo con este detalle, ¿cierto? Cómo ocurre, según Lamarck, la evolución, ¿ya? Entonces, primera teoría evolutiva, lista, conversada y lista, ¿ya? Bien, vamos ahora a lo que es la segunda gran teoría evolutiva. La segunda gran teoría evolutiva es postulada por el mejor hombre que existió en este mundo, que se llama Charles Darwin, ¿ya? El señor Charles Darwin. Charles Darwin, que recuerden que era muy importante para mí, postuló una teoría evolutiva llamada la selección natural, ¿ya? Así se llama, la selección natural. Eh, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que resulta que la evolución por selección natural fue postulada por Charles Darwin y, bueno, aquí aparece Wallace también, pero yo les voy a explicar más adelante qué monos pinta este caballero que está arriba. ¿Qué es lo importante de la evolución por selección natural? Primero, que, ¿cuánto se llama? Que la evolución, según Darwin, ocurría gracias a que existía este concepto que ya vamos a definir, que se llama variabilidad. Variabilidad en los rasgos de los organismos de una población. Entonces ahí viene una gran diferencia con respecto a lo que postulaba Lamarck. Y perdónenme que me devuelva un segundo para que la anoten también, porque se me había olvidado. Lamarck, fíjense, por favor, en esta sucesión, Lamarck piensa que la evolución es lineal, ¿se fijan? De uno evoluciona al otro, el otro, y la evolución yo les dije que no era lineal. Entonces, ¿qué es lo que también piensa Lamarck? Que también es un error. La evolución, según Lamarck, ocurre en los individuos. O sea, por ejemplo, no sé, si yo necesito cambiar, yo, Simón, yo cambio. Pero si ustedes no necesitan cambiar, no cambian.
O sea, la evolución ocurre en cada uno específicamente. Así como ocurre en mí, ocurre en ustedes, ocurre en otra persona más allá, pero si hay alguien que no necesita cambiar, entonces no cambia. Y usted dirá, ¿y eso no está mal? O sea, ¿y eso está mal? Sí, pues, está mal, porque la evolución no es así. Y ahora les voy a explicar cómo ocurre realmente la evolución. O sea, también es importante que anoten eso, que la evolución decía que, Lamarck decía que la evolución era en los individuos, así, específicos, en cada uno. Y la evolución no es así. Ahora lo vamos a entender. La evolución, chiquillos, al menos por selección natural, ocurre a nivel de las poblaciones. Y eso es súper importante. Yo la evolución, chiquillos, no la puedo ver en ti o en mí específico. Yo lo tengo que ver en la población, en el conjunto de organismos. ¿Qué es una población? Es un conjunto de organismos de la misma especie. Por ejemplo, no sé, un conjunto de organismos de la misma especie, de un conjunto de perros, un conjunto de gatos, un conjunto de leones, una población de la misma especie. Entonces, yo la evolución no la veo en el león específico o en el gato específico, no, sino que yo lo veo, la evolución yo la veo en el conjunto. Yo tengo que mirar todos juntos, no cada uno en particular. Y ahora lo vamos a entender. Entonces, primera gran característica de la evolución por selección natural es que existía variabilidad. ¿Y qué significa variabilidad? Significa que los organismos en una población no son todos iguales. Si ustedes, por ejemplo, miran, no sé, una población podría ser el primero medio. El primero medio, la sala del primero medio, podría ser una población, porque todos ustedes son organismos de la misma especie y están conviviendo en un espacio en común, que es la sala suya. Pero si yo les pregunto, ¿son todos iguales? No, ¿verdad? Hay gente que es más alta, hay gente que es más baja, gente que tiene el pelo más largo, gente que tiene el pelo más corto, gente que tiene la piel de un color, tiene la piel de otro color. Hay variabilidad, hay diferencias. Esa es la variabilidad. Las diferencias entre los rasgos, o sea, entre lo que yo veo de los organismos. No todos son iguales, no hay puros clones, no son todos iguales, son todos distintos. Y eso es una de las características súper importantes de las poblaciones, que las poblaciones todas tienen variabilidad, ¿sí? Todas las poblaciones tienen que tener variabilidad, todas las poblaciones tienen que ser distintas para que ocurra cierto proceso evolutivo. Segundo, ese proceso de variabilidad, esas diferencias entre los organismos, generan también diferencias en el éxito reproductivo de esos individuos. ¿Qué significa esto? Significa que la variabilidad, o sea, las diferencias entre los organismos, también inciden en que hayan organismos que se puedan reproducir más rápido o les cueste menos reproducirse que a otros organismos. Ejemplo súper sencillo. Si yo soy más bonito, me va a costar menos reproducirme que si yo soy feo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si yo soy más bonito, me van a pescar más. Y si yo soy feo, no me va a pescar nadie. Así de sencillo. ¿Sí? Y aunque ustedes lo vean, lo crean y piensan que es como, ¿cómo está diciendo eso? De verdad que es así. ¿Ya? No estoy exagerando. Entonces, el éxito reproductivo significa que hay organismos que tienen mayores probabilidades de reproducirse que otros, por las características físicas o las características visuales que estos tengan. No sé, pues si yo estoy pensando, dejemos de pensar en la especie humana y pensemos, por ejemplo, en los leones. Si yo soy un león con una melena bonita, ¿cierto? Soy grande, rujo, bacán, ¿cierto? Y soy corpulento, soy rápido. Claramente me va a costar súper poco reproducirme porque llamo la atención, pues, porque tiro pinta. En cambio, no sé, pues si yo soy un león desnutrido, que se le está cayendo la melena, que es terrible, feo, claramente no lo va a pescar nadie. Y ahí hay variabilidad. ¿Se fijan, no? Porque esos dos leones son de la misma especie y de la misma población, pero no son iguales. Entonces esa variabilidad, como les decía yo, importa mucho
en el éxito reproductivo de la población, o sea, en que los organismos se puedan reproducir y que hayan organismos que tienen más probabilidades de reproducirse que otros. Y por último, algo súper importante es que los rasgos sí son heredables. O sea, los rasgos sí se pueden pasar de una generación a otra, pero no como la Mar decía, sino que de otra manera. Hasta ahí, ¿alguna duda? No. Ok. Entonces, Nel. vamos a continuar, ¿cierto? El proceso de ¿cuánto se llama? ¿Hay dudas? No. No. Ya, No. perfecto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar el proceso de ¿cuánto se llama? De evolución por selección natural. Y los rasgos, como les decía yo, sí parecen ser heredables, pero no de la manera en que decía Lamarck, sino que es de otra forma. Y ahora se los voy a explicar. Bueno, les voy a poner exactamente el mismo ejemplo que pondría Lamarck, pero realmente cómo ocurre. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en las poblaciones existe variabilidad. ¿Qué significa que exista variabilidad? A que todos los organismos, en este caso las jirafas, son distintos. Entonces van a haber jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. Todas coexistiendo en el mismo momento. No es que estas estén antes y después estas, no. Todas están coexistiendo en el mismo momento porque la evolución es gradual. Entonces todas coexisten en el mismo momento. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién tiene más probabilidades de comer? ¿Las que tienen el cuello largo o las que tienen el cuello corto? Evidentemente que las que tienen el cuello largo, ¿cierto? Obvio, porque alcanzan mejor las ramas de este árbol. Entonces, este bicho raro que tiene el cuello corto, lamentablemente tiene pocas probabilidades de poder alimentarse. Y por tanto, como tiene pocas probabilidades de poder alimentarse, no merece vivir. Perdóname que se lo diga así, pero es que es verdad, no merece vivir porque no tiene la característica que lo hace exitoso. ¿Cuál es la característica que te hace exitoso en este caso? Tener el cuello largo. Pero si este gallo no tiene el cuello largo, entonces no es exitoso. Entonces, como no es exitoso biológicamente, no es exitoso biológicamente, no merece vivir, no merece pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este gallo, como no lo va a pescar nadie, porque más encima tiene el cuello corto, ¿cierto? Es feo, no lo va a pescar nadie, no se va a poder reproducir, se va a morir solo, triste y abandonado y no va a dejar descendencia. ¿Se fijan? No va a pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, si yo le doy tiempo, la población va a tender a ser completa de jirafas del cuello largo. ¿Por qué? Porque las jirafas del cuello largo, que son las que realmente valen la pena, porque son las que tienen la característica exitosa, que es tener el cuello largo para poder comer, son las que sí se logran reproducir y pasan sus genes a la siguiente generación. Y por tanto, en la población ya no aparecen, ¿cuánto se llama? Jirafas en este caso de cuello corto. ¿Se fijan? Esa es la característica o esa es la forma en la cual se entiende o uno puede ir variando o puede ir pensando cómo ocurre la evolución, en este caso por selección natural. Entonces, ¿qué es la selección natural como concepto? Para que lo entiendan. Mira, selección. Eso quiere decir que yo elijo, ¿sí? Elijo a organismos, porque eso es seleccionar. Pues yo no elijo a ciertos organismos. Eso lo vamos a anotar acá. La selección natural, SN, lo vamos a anotar así, es una elección, ¿sí? Es una elección por parte del ambiente, de, por parte del ambiente, lo escribo al tiro, por parte del ambiente de los organismos más aptos, o mejor dicho, adaptados. Por ejemplo, ¿cuál es esto? Y esto es bien importante. La elección
la hace el ambiente, no la hace uno, la hace el ambiente. El ambiente te pone una prueba a ti. Entonces, mira, para que lo veamos más sencillo y lo vean ustedes como más concreto. Si yo a ustedes les hago una prueba real, yo les estoy poniendo una selección natural. Porque la prueba para ustedes es la selección. Ahí está. ¡Chuc! La prueba. Entonces, dentro de una población, que en este caso sería su curso, van a haber organismos de su curso que van a haber estudiado mucho y van a haber organismos de su curso que van a haber estudiado muy poco. Evidentemente, los organismos que van a haber estudiado mucho les va a ir bien, porque esa selección, esa prueba, no les va a generar gran problema y se van a poder adaptar a esa prueba, la van a poder responder bien y no van a tener ningún problema. Pero la gente que no estudió nada, le va a ir pésimo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que resulta que ahí yo voy a seleccionar, pues. Yo voy a quedarme con los organismos solamente que les fue bien. O sea, los que sacaron, no sé, pues, de un 4 para arriba. Los organismos que les fue bien, los que se lograron adaptar a esta presión que yo les puse, que sería la prueba. En cambio, los organismos que no se lograron adaptar y que se sacaron de un 3,9 para abajo, no se lograron adaptar, no lograron el cometido, no lograron generar las respuestas necesarias para poder adaptarse a esa prueba que yo les puse. Entonces, esos organismos que no lograron adaptarse, la selección natural, por así decirlo, no los seleccionó. Serían ustedes estos, los organismos con el cuello corto. Entonces, no serían seleccionados y serían disgregados de esa población. Entonces, vuelvo a reiterarles. Vamos al ejemplo de acá de la jirafa. ¿Cuál es la presión de selección aquí? ¿O cuál es el factor de selección? El factor de selección es la altura de este árbol. ¿Por qué? Porque el árbol es alto y la comida está a una altura bastante alta. Entonces, los organismos en una población, de hecho lo voy a volver a borrar para que lo vean bien, los organismos en una población sabemos que tienen variabilidad. Entonces van a haber jirafas que tienen el cuello más largo y jirafas que tienen el cuello más corto. Entonces, como hay variabilidad en esa población, frente a la presión de selección en este caso, que es la altura del árbol, van a haber organismos que se van a lograr adaptar a esa altura, porque tienen el cuello largo, entonces van a poder comer sin problema. Pero este gallo, que está aquí, tiene el cuello corto y no se logra adaptar a esta presión de selección, ¿sí? A esta prueba que le está poniendo el ambiente. No se puede adaptar. ¿Y por qué no se puede adaptar? Porque tiene el cuello corto. ¿Te fijas o no? Tiene el cuello corto, no alcanza. Entonces, como no alcanza, ¿sí? Como no alcanza, eh, este organismo no está bien adaptado. No tiene la característica que le permite adaptarse a ese ambiente. Y por tanto, como no tiene esa característica, ese organismo no merece sobrevivir. No merece pasar los genes a la siguiente generación. ¿Qué es lo que merece? Merece extinguirse. Merece que no siga estas características de la población. Y por tanto este organismo se tiende a morir. O se tiende a acabar esa cantidad de organismos en esa población. Y por tanto ¿cuánto se llama? La población que ha generalmente con organismos todos muy bien adaptados. Ahora, pongamos el caso contrario. ¿Qué pasaría si por la razón que sea, ahora ya los árboles grandes, no sé, llegó el hombre, los podó, los cortó? Entonces acabaron los árboles grandes. Y ahora quedan puros árboles chicos. Así, arbolitos chicos. En ese caso, esta población, frente a estos árboles chiquititos, ¿está bien adaptada? No, ¿verdad? No está bien adaptada. ¿Por qué no? Porque estos organismos son más, no, están pensados para árboles grandes y ahora hay árboles chicos. Entonces, en esta población, si por ejemplo tomamos en cuenta que todavía hay organismos chiquititos, ¿quiénes están mejor adaptados a esta población de arbolitos chicos? Estos, ¿verdad? Entonces la población va ahora a tender a extinguir a estos organismos que están con el cuello largo y va a tender a generar solamente organismos de cuello corto.
¿Se fijan o no? Entonces, ese cambio de las poblaciones o ese cambio de la forma o del patrón de las poblaciones depende del ambiente, ¿ya? Y eso es súper importante. Si el ambiente cambia, los organismos cambian, ¿sí? Entonces, lo que en un momento pueden ser los mejores y los más aptos, en otro momento, si el ambiente cambia, estos organismos se pueden extinguir y pueden estar de más, y pueden estar sobrando y se pueden ir, y ahora son estos, los más chicos, los que toman la delantera. Entonces, eso es súper importante. Si ustedes hacen cambiar el ambiente, entonces los organismos cambian. Y por eso es tan grave que haya cambio climático. Porque ¿qué es lo que está cambiando? El ambiente. Y ya saben que si cambia el ambiente, cambian las poblaciones. Entonces, lo que ahora uno conoce que pueden ser los organismos más aptos, a lo mejor si cambia el ambiente, a lo mejor ya no son los más aptos y se extinguen. ¿Se fijan, no? Entonces, por eso es tan grave generar ciertos cambios ambientales. ¿Ya? Así que por favor pongan harta atención en eso, no lo olviden, ¿sí? Para que lo puedan tener, ¿cierto?, presente en lo que sigue más adelante. ¿Ya? Bien. Eh, ok. ¿Les queda clara la idea, por favor, de lo que es o cómo ocurren los cambios evolutivos, al menos por selección natural? ¿Sí? Bien. Ok. En todo caso, más adelante les voy a mandar un video para que les quede más claro todavía, porque yo sé que eso puede generar ciertos problemas eh, grandes en entenderlo. Pero bueno, la evolución como tal, ¿sí? La evolución o el proceso evolutivo como tal, es entendido hoy en día, 2020, como un proceso que se genera básicamente por selección natural. O sea, lo que postuló Darwin hace tantos años atrás parece ser realmente cómo ocurre la evolución. ¿Sí? Entonces, eh, es bien interesante, ¿cierto?, que lo que postuló Darwin hace tantos años, en realidad parece ser sí cómo ocurre la evolución. Ahora, así como Lamarck eh, también tuvo errores, Darwin también tuvo errores. ¿Y cuál fue el error principal que tuvo Darwin? Darwin no pudo explicar cómo ocurría la variabilidad. ¿A qué se refiere? Darwin decía, todos los organismos de una población son distintos. Si yo miro la población primero medio, todos los organismos del primero medio son distintos. Porque todos tienen alturas distintas, todos tienen color de piel distinto, todos tienen características físicas distintas, todos son distintos. Pero si tú le preguntabas a Darwin, ya, ¿y cómo ocurre esa variabilidad? O sea, ¿cómo me explicas tú que todos esos organismos son distintos? ¿Qué mecanismo biológico hay detrás de todo eso? Darwin dice paso palabra. ¿Por qué? Porque no sabe. Pues Darwin no sabía, no pudo explicar cómo ocurría la variabilidad. ¿Ya? Eso es la característica que tuvo Darwin. Darwin no supo explicar cómo ocurría esa variabilidad. Entonces, como a la teoría de la selección natural tenía este pequeño error que no sabía cómo explicar la variabilidad, pasaron los años y se generó una nueva teoría, que se llama la teoría del neodarwinismo, o también llamada teoría sintética de la evolución, o teoría evolutiva moderna, o teoría neodarwiniana, o como ustedes gusten. Teoría sintética de la evolución o teoría neodarwiniana, postulado principalmente por Teodosius Dosansky y Mayr, que son los dos personajes bien importantes que postularon esta teoría del neodarwinismo. Entonces, el neodarwinismo, para que ustedes lo sepan, lo que hace es decir que la evolución ocurre por selección natural. O sea, no niega que la selección natural es el mecanismo evolutivo. O sea, lo que postuló Darwin está bien. La selección natural es el gran mecanismo evolutivo.
Pero la diferencia entre el neodarwinismo y la teoría de la selección natural explicada por Darwin viene en que la teoría del neodarwinismo sí explica cómo ocurre la variabilidad dentro de las poblaciones. Y la teoría del neodarwinismo explica que esa variabilidad dentro de las poblaciones, las variaciones en las poblaciones, surgen por procesos azarosos. O sea, aquí no hay un proceso dirigido, lo produce el azar, es como por suerte, hace un proceso no conductuado, sino que es azaroso. ¿Y quién hace esos procesos azarosos? Los hacen principalmente dos cosas. Las mutaciones, que tienen que saber que las mutaciones son azarosas, o sea, los cambios en el material genético, esas son las mutaciones. Y la otra cosa que también genera variabilidad dentro de los organismos es un proceso que se llama recombinación genética. La recombinación genética. Entonces, el proceso evolutivo genera esa variabilidad en la población por dos procesos azarosos, ¿ya? Dos procesos que son azarosos. ¿Cuáles son esos procesos azarosos? Las mutaciones y la recombinación genética. No vamos a entrar en detalle de eso porque no es materia de primero medio, pero sí necesito que sepan que los procesos que generan variabilidad dentro de las poblaciones son las mutaciones y la recombinación genética. Ahora bien, otra cosa importante que también postulan la teoría del neodarwinismo es que la evolución de los organismos, la evolución como tal de los organismos, como dice ahí, se basa en cambios, pero no en los cambios físicos de los organismos, sino que cambios en algo que ellos llaman la frecuencia de alelos entre las generaciones. Y usted se preguntará, ¿y qué es eso? ¿Cierto? Porque es un nombre bastante complejo. Se refiere, este cambio en la frecuencia de alelos en las poblaciones, se refiere simplemente, y yo digo simplemente, pero en realidad no es simple, se refiere a cambios en el ADN de los organismos de una población. Vuelvo a reiterar entonces, se refiere a cambios en la composición de ADN, la composición genética de los organismos de una población. Eso es el cambio en la frecuencia de los alelos entre las generaciones. Esto más adelante lo vamos a ver en todo caso con harto detalle, porque, bueno, aunque no les guste, lamentablemente esto lleva un poco de matemática, entonces hay que aprender un poquito de que en realidad es un cuadrado binomio ordinario, a cuadrado más b cuadrado, o sea, a más b al cuadrado, ¿cierto? Que es el cuadrado binomio normal que uno conoce, solo que aplicado a biología. Pero el punto que necesito que sepan ahora es que desde la teoría del neodarwinismo en adelante, la evolución se considera, se coincide, se define como el cambio en el ADN de los organismos de una población al paso de las generaciones, al paso del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces eso como ideas generales, ¿cierto? De cómo ocurre el proceso evolutivo para que lo tengan claro y no se les olvide. Además, el proceso del neodarwinismo incluye otras cosas que antes no se incluían, como por ejemplo la paleontología, la genética y la sistemática. ¿Qué significa esto? El neodarwinismo, para postularse, se apoya de la paleontología, que la paleontología es la ciencia que estudia a los fósiles, de la genética, para poder entender cómo los genes se pasan de una generación a otra y cómo se genera esta recombinación y cosas por el estilo, y de la sistemática, para entender que los organismos se pueden clasificar
Y eso más adelante cuando veamos clasificación y sistemática, que lo vamos a ver, taxonomía, vamos a empezar y van a entender cómo se clasifican a los organismos. Entonces tenemos tres grandes aristas. Paleontología, que es el estudio de los fósiles. Genética, que entiende cómo ocurre el paso de, de este material genético entre una generación y otra, y cómo ocurren estas mutaciones y estas recombinaciones genéticas. Y la sistemática, que me permite clasificar a los organismos en base a sus características. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, eso como la gran teoría neodarwinista. Hoy en día, 2020, la teoría que la lleva es el neodarwinismo. Así se explica la evolución. Hoy, 2020. ¿Ya? Así que para que lo tengan claro, lo entiendan y no se les olvide que esta es la forma en la cual se explica la evolución hoy en día. ¿Ya? Para que lo manejen y lo tengan claro. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Para que vamos trabajando y vamos, ¿cuánto se llama? Resolviendo algunas dudas. Porque yo sé que esto es difícil, ¿ya? Así que yo lo entiendo, lo sé súper bien, que a los chicos les cuesta un montón esta parte de las teorías evolutivas porque es un poco complejo, ¿ya? Vamos, dice, una idea en común que presentan las teorías evolutivas propuestas por Darwin y Wallace, por Darwin, y por Lamarck, es que la adaptación resulta de... ¿A qué se refiere esto? La adaptación se refiere a adaptarse al ambiente, ¿cierto? Adaptarse al ambiente. Entonces, acuérdense que los organismos siempre se tienen que tratar de adaptar al ambiente. No se les olvide, los organismos cuando están evolucionando, evolucionan porque se tratan de adaptar al ambiente. Acuérdense siempre de la jirafa y del árbol que, por ejemplo, no sé, creo que yo tengo un ejemplo, pero no lo tengo en este Power. Miren, antes de resolver esta pregunta, si me dan un segundo, creo, no, la verdad no me acuerdo si lo tengo aquí, creo que tengo un ejemplo más sencillo para que ustedes lo vean. ¿Ya? Si me dan un minuto, lo puedo ver. Dame un segundo. Sigamos. Repaso. La evolución de las jirafas según Lamarck. O sea, lo que estábamos conversando de Lamarck. ¿Qué decía Lamarck? Lamarck decía que los organismos, ¿cierto?, hacían uso y desuso de los órganos, y esa herencia era la herencia de los caracteres adquiridos. O sea, las cosas que yo adquiría en mi vida se las podía pasar a la siguiente generación. Eso es lo que decía Lamarck, ¿cierto? Ahora, perdón. Ahora, cáchame, cuando yo era practicante, hasta súper antiguo, hace un montón de años atrás, de que yo ya soy profesional y todavía tengo este pago. Entonces, miren, fíjense en el dibujo acá. Esta es la evolución según Lamarck, ¿ya? Para que les quede claro. En el punto número 1, o en la generación número 1, ¿cierto? Dice, las jirafas se alimentan de hojas que habían en los árboles de baja altura. Por lo tanto, como las hojas estaban a baja altura, las jirafas tenían el cuello corto. Ahora, cuando el alimento disminuía, las jirafas necesitaban, y esa por favor no se les olvide esa palabra, necesitaban estirar el cuello para alcanzar las hojas más altas. Entonces, primer error de Lamarck, la necesidad. La evolución no es por necesidad. De estirar el cuello para alcanzar las hojas más altas. Y como dice, debido al uso de estas estructuras, estas se fueron alargando, o sea, se fue alargando el cuello, y las siguientes generaciones adquirieron esa característica. O sea, cuando esa jirafa alargó el cuello, los hijos de esa jirafa deberían tener también el cuello más largo. Y la generación número 3 dice, las características adquiridas están presentes en la siguiente generación.
sea, esta jirafa, ¿cierto?, alargó el cuello y cuando esa jirafa fue mamá o papá, los hijos de esa jirafa van a tener el cuello también largo. Esa es la evolución según Lamarck, que ya sabemos que tiene errores y que no está del todo bien. ¿Qué es lo único bien que dijo Lamarck? Que los organismos se adaptaban al ambiente. O sea, si había un cambio ambiental, los organismos se tendrían a adaptar a él. Eso está bien. Y sería. Pues todo lo otro está mal, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ahora, la evolución por selección natural. Y esto es bien importante porque aquí les voy a mostrar esto. No, esto no. Esto, ¿ya? Que es lo más importante. Primero que nada, la evolución por selección natural fue postulada por Darwin, ¿cierto? Y Darwin tiene varios antecedentes, o sea, varias cosas que Darwin miraba de las poblaciones y le pudo él concluir, en base a esas observaciones, qué cosas son las que se generan en las poblaciones y que me permite a mí decir, ah, la evolución es así. El primer antecedente es lo que él llamó la lucha por la sobrevivencia, o también llamado la lucha por la existencia. Ese es el otro nombre que tiene. ¿Qué significa esto? Como dice ahí, en las poblaciones naturales, en cada generación existe un número mayor de descendencia de los recursos presentes en el ambiente. O sea, el ambiente a mí me da una cierta cantidad de comida, por ejemplo. Pero esa comida no es suficiente para todos los organismos que nacen. No sé si me logro hacer entender. Por ejemplo, si hay comida para 50, pero nacen 100, la comida no alcanza para todo. ¿Y por qué? Porque resulta que los recursos del ambiente tienen la característica de ser limitados. O sea, no son infinitos. Están, pero son para un cierto número. Y por tanto, como son para un cierto número, no son capaces de cubrir todas las necesidades de la población. Por lo tanto, hay una competencia por los recursos. Y solamente los organismos más aptos son los que logran ganar esa pelea. En otras palabras, si yo, por ejemplo, pongo, no sé, pues, estamos en una sala, y en la sala yo traigo, no sé, una chorrillana, pero no alcanza para todo, y la pongo al medio de la sala, ustedes van a pelear por llegar a comerse esa chorrillana. Y van a haber organismos de su curso que van a lograr llegar y se la van a empezar a comer. Y van a haber organismos que no van a lograr pelear entre ustedes y no van a lograr llegar. Esa competencia, esa es la competencia por los recursos. ¿Y quién va a lograr llegar al alimento? Solamente los organismos más aptos. O sea, por ejemplo, los organismos más bonitos, los que tienen más fuerza, los que corren más rápido, los que saltan más alto, esos organismos son los que logran llegar finalmente al alimento. Y los organismos que no tienen esas características, entonces no pueden alimentarse. Y por tanto, como no pueden alimentarse, se mueren. Así de sencillo. Y usted dirá, ay, pero que es malo, ¿cómo se van a morir? Es que piénselo ahora evolutivamente. Si un organismo es malo, en el sentido de que no tiene la fuerza, no tiene la velocidad, no tiene la capacidad, ¿merece vivir? Si ustedes lo piensan fría y biológicamente hablando, ¿merece vivir? Lamentablemente no. En las poblaciones naturales, lamentablemente no. Por eso, cuando ustedes ven en el Discovery Channel o en el Animal Planet o lo que sea, cuando de repente, no sé, pues ven estas manadas de cebra y de repente hay una cebra enferma, y la cebra enferma, pucha, no puede ni caminar, ¿cierto? Pobrecita, se echa y queda ahí a la deriva. El resto de la población de cebra, ¿ustedes creen que la espera? No, se va. Dirá, ay, que son malos, ¿y por qué la dejan sola? Porque no merece vivir. Porque si el resto de población se queda cuidándola, corre el riesgo el resto de la población de que se lo coman los leones, en fin. ¿Se fijan? Entonces, esa es la razón por la cual los organismos la dejan ahí y bueno, a su suerte. O sea, tal vez vivirá, tal vez se la comerán, pero bueno, eso ya es parte de la evolución.
¿Se fijan eso? Pensándolo así bien fríamente. Yo sé que puede ser un poco feo lo que estoy diciendo, lo entiendo, pero es así la vida. Lamentablemente la vida biológica y la vida natural es así. Segundo antecedente, la idea de selección. ¿Ya? ¿Qué significa la idea de selección? Que la naturaleza, el ambiente, eso es la naturaleza, ejerce una selección sobre los organismos. Entonces van a haber organismos que el ambiente los va a seleccionar porque son los más aptos para esa condición. Por ejemplo, si el árbol es alto, entonces las jirafas que tienen el cuello más largo van a ser seleccionadas. ¿Se fijan? Los organismos que tienen, no sé, si el árbol es alto, por ejemplo, los organismos que tienen el cuello más largo son los que van a ser seleccionados. ¿Por qué? Porque tienen la característica de poder llegar hasta las ramas más altas. No sé, si supongamos que el ambiente es negro, los organismos negros son los que se van a seleccionar porque a la vista de otra persona no se ven. Pero si, por ejemplo, en una población hay organismos negros y blancos, los organismos blancos no se van a seleccionar. ¿Por qué? Porque en un fondo negro se ven. Entonces, si, por ejemplo, hay un pájaro, se los va a comer, porque los va a ver. De ahí tengo un ejemplo, para que les quede más claro, con un ejemplo visual, y ahí se van a dar cuenta. Entonces, la selección la da el ambiente, ¿sí? El ambiente. El ambiente es quien selecciona los organismos. El ambiente pone la prueba, pone ¿cómo les digo? La prueba que los organismos ven y se miden y ven si son lo suficientemente aptos o no para rendir esa prueba. Ya lo vamos a ver. Y bueno, como el ambiente pone esa prueba, entonces Darwin, ¿cierto?, la llamó selección natural, porque es una prueba ambiental, una prueba natural, a eso se refiere. Esto que está aquí no me interesa. Siguiente idea, y aquí está, súper importante. Y esto, por favor, si pueden sacarle una foto, un pantallazo, si lo quieren copiar, lo que sea, me da lo mismo, pero por favor no lo tengan muy claro. Para que ocurra selección natural, tienen que ocurrir sí o sí, así, sí o sí, estas 4 condiciones. O sea, tienen que estar estas 4 cosas presentes en la población para que ocurra selección natural. Si una de ellas no está, por ejemplo, no hay variabilidad, no sé, o no hay reproducción diferencial, no hay selección natural. Así de tajante es. O sea, tienen que estar estas 4 condiciones para que ocurra selección natural. ¿Cuáles son las 4 selecciones? O sea, las 4 condiciones. Primero, tiene que existir una presión de selección. Así se llama, presión de selección. ¿Qué es una presión de selección? Un factor ambiental que se opone a la sobrevivencia y la reproducción de los organismos. Por ejemplo, la disponibilidad de alimentos. O sea, que yo les ponga comida, pero esa comida no es para todos. ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer que los organismos peleen, porque los organismos tienen hambre y quieren comer. Pero como yo pongo comida, pero que no es para todos, entonces esos organismos van a generar una pelea, una competencia entre ellos para lograr llegar a esa comida. ¿Quién va a lograr llegar a la comida? Los organismos más aptos. En cambio, los organismos que no van a lograr llegar a esa comida son los organismos que no están aptos y se van a morir. Así de sencillo. Esa es una presión de selección, un factor ambiental, que se opone, como dice ahí, a la sobrevivencia y a la reproducción de los individuos de la población. Siguiente característica, la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Que no todos los organismos eran iguales en una población, habían diferencias. Y esas diferencias, recuerden que las generaban las mutaciones y las recombinaciones genéticas. Acuérdense de eso. Entonces, esas diferencias entre los organismos, esas diferencias en la forma, en el tamaño, en si corren más rápido o más lento, en que si son más altos, más bajos, si son más lindos o más feos, esas diferencias es la variabilidad. Y esa diferencia entre los organismos, esa variabilidad entre los organismos, genera
que haya organismos que tienen más posibilidades de sobrevivir que otros. ¿Ya? Esa variabilidad genera que hayan organismos en una población que tienen más probabilidades de sobrevivir y otros que tienen definitivamente súper pocas probabilidades de sobrevivir. El ejemplo más común: si yo soy lindo, grande, tiro pinta, soy sano, corro rápido, salto alto, en fin, no tengo problema. Todo el mundo, voy a llegar rápido a las comidas, todo el mundo me va a pescar, me va a poder reproducir, no va a haber problema. Pero si yo soy un organismo feo, que no tiene nada que aparentar, que más encima soy enfermizo, en fin, no tengo prácticamente ninguna posibilidad de reproducirme. ¿Se fijan? Siguiente, la reproducción diferencial. ¿Qué significa esto? Que hay algunos individuos de la población que se reproducen más y otros que se reproducen menos. ¿Quién se va a reproducir más? Los más lindos, los más grandes, los más altos, los que tienen las mejores características. Son los que tiran más pinta. Entonces los pescan más. Entonces los organismos que nos pescan menos, ¿cierto? Porque no tenemos las mejores y grandes características, sufrimos, ¿cierto?, de la reproducción diferencial. O sea que hay organismos que nos cuesta mucho más reproducirnos que a otros. Y por último, tenemos el proceso de la herencia. Y es que cuando nosotros nos reproducimos, pasamos nuestros genes, nuestras características genéticas, las pasamos a la siguiente generación. Entonces, por ejemplo, si yo soy grande, yo soy alto, yo soy bonito, yo corro rápido, yo salto alto, canto bonito, en fin, lo que sea, vuelo bonito, tengo bonitas alas, lo que sea, esas características que me hacen bonito a mí, yo genéticamente se las puedo pasar a mis hijos, y mis hijos también van a tener esas características. ¿Ya? Eso es súper importante. Y no olvidar que la mínima momento, el mínimo lugar, la unidad mínima de estudio, como dice ahí, de la evolución, es las poblaciones. Yo no hablo de los organismos, sino que hablo de las poblaciones. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar. Yo hablo de las poblaciones. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es el siguiente. Mira, y aquí les va a quedar mucho más claro. Yo tengo variabilidad, ¿verdad? En la población de ratones hay variabilidad. ¿Por qué? Porque hay ratones que son plomos y hay ratones que son blancos o rosados, con lo que sea, pero son claros. Pero fíjense cómo es el ambiente. El ambiente es plomo. ¿Se fijan o no? El ambiente es plomo. Pero en la población yo encuentro ratones plomo, que son del mismo color del ambiente, y ratones que son blancos, que son de distinto color del ambiente y que más encima se ven. Entonces, aquí yo tengo la variabilidad. Ahí está la variabilidad. Hay organismos que son del mismo color que el ambiente y se esconden súper bien, se camuflan pero perfectamente, y hay organismos que son de distinto color del ambiente y se ven mucho. Se nota mucho su presencia por el color que estos tienen. Ahí está la variabilidad. Si anda un pájaro, como este que está aquí, que quiere comer ratones, pregunta, ¿a cuál se va a comer? ¿Cuál tiene más probabilidad de que sea el alimento de este pájaro? ¿Los plomos o los blancos? Los de color claro. Lo blanco, ¿Qué? ¿Cuál es la razón? porque se notan más. Porque se notan más, ¿verdad? En comparación a los plomos. Entonces, mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Los blancos están bien adaptados al ambiente? ¿Los No, ratones de color blanco están bien adaptados al ambiente? no, 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 ¿verdad? No no. están bien adaptados al ambiente, porque el ambiente es plomo, no blanco. Entonces, ¿los organismos blancos merecen vivir? No. ¿Merecen pasar sus genes a la siguiente generación? No, pues porque están mal adaptados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pájaros en este caso? Los pájaros, ¿cierto? Se van a empezar a comer a los organismos blancos. ¿Se fijan, no?
se empiezan a comer a los organismos blancos. Ya no son tantos. Esto no quiere decir que también se puedan comer a los organismos plomo, pero en comparación, claramente se comen a muchos más blancos que a plomos, porque estos otros están bien adaptados. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que como los organismos plomo en este ambiente están bien adaptados, son los que empiezan a reproducirse más y empiezan a generar mayor cantidad de descendencia. ¿Y se fijan cómo cambia la población? De un momento en que eran menos los plomos, ahora son más. ¿Por qué? Porque estos organismos están bien adaptados al ambiente y pueden dejar descendencia, se pueden reproducir, porque hay una reproducción diferencial. Estos organismos bien adaptados se pueden reproducir, tienen mayores probabilidades de reproducirse, y también hay una herencia porque eso se hereda a las siguientes generaciones y la población cambia. Ahora, hagamos el caso contrario. Supongamos esta población, esta, ¿ya? No esta, sino que esta población, la que quedó. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este ambiente, ahora, por ejemplo, llega el invierno y cae nieve? Y ahora el ambiente se pone blanco. ¿Quién está bien adaptado ahora? Los blancos. Los Los blancos, blancos. ¿verdad? Los blancos ahora están bien adaptados. Entonces, si ahora se pone blanco el ambiente y ahora los blancos están bien adaptados, ¿a quién se van a comer los pájaros? A los gris. En este caso, Los los... grises, los plomos. Entonces, en este caso, en el caso de que nevó, ¿quién no merece vivir? ¿Quién está mal adaptado? Los Los plomos. Los plomos. ¿Y quién tiene reproducción diferencial? ¿Quién está bien adaptado? ¿Quién Oh, tiene mayor probabilidad de reproducirse? Los En ese blancos. caso. los blancos. Entonces, ¿qué va a pasar con la población? Va a tender a ser así ahora. ¿Se fijan? Entonces, así va cambiando la población. Así van cambiando las poblaciones a través del tiempo. Entonces, lo que en un momento es el que está bien adaptado, no necesariamente es el que está bien adaptado toda la vida. Porque si cambia el ambiente, ya se dan cuenta que el que estaba bien adaptado puede que ahora no. ¿Cacharon ahora la idea de cómo ocurre la selección natural? Esa es la manera en que ocurre. Entonces, Sí. tiene que haber variabilidad, tiene que haber una presión de selección, que en este caso la presión de selección es el ave, que se come a los organismos. Tiene que haber una reproducción diferencial, o sea, los organismos bien adaptados son los que se reproducen, y esos organismos bien adaptados que se reproducen dejan herencia, dejan descendencia y pueden pasar esos genes bien adaptados a la siguiente generación. ¿Cacharon la idea de cómo ocurre la selección natural? Así ocurre, esa es la manera. ¿Sí? Ok. Perfecto, perfecto. Yo sé que esto puede ser complejo, yo lo sé, lo entiendo, pero la próxima clase, que es la próxima semana, les voy a mostrar un programa que es bien entretenido, un programa de computador que tengo yo, o sea, que no lo tengo en este computador, entonces por eso no se los puedo mostrar ahora, lo tengo que descargar, eh, en donde van a ver realmente cómo ocurre esto. Así, esto mismo, pero animado, o sea, lo van a ver moviéndose, lo van a ver, no en una foto, a eso se refiere, ¿ya? Para que les quede más claro y ahí ya queda absolutamente claro cómo ocurren los cambios a través del tiempo, ¿ya? Y ahí ya, ahí sí que les va a quedar, pero de perilla, ¿ya? Pero al menos si lograron entender esta foto, claramente es un buen avance. Así que felicitaciones por ello, ¿ya? Porque yo sé que esto es complicado, así que lo entiendo y no lo voy a criticar porque lo entiendo. Ya pues, chiquillos, entonces, resumen de la clase de hoy, hablamos de las teorías evolutivas principales, que son tres: la teoría de Lamarck, la teoría de la selección natural de Darwin y la teoría de el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Ojo que la teoría sintética de la evolución funciona así, tal cual como esto. O sea, yo no puedo hacer diferencias entre si esto es selección natural o neodarwinismo, porque el neodarwinismo también ocupa los argumentos de la selección natural. El punto es que, por ejemplo, si yo quisiera y les preguntara, ¿quién genera esta variabilidad? La respuesta es las mutaciones y las recombinaciones genéticas. Ellos generan esa variabilidad.
las distintas mutaciones que ocurren dentro de esta población y las recombinaciones genéticas que ocurren dentro de esta población. ¿Ya? Eso. Entonces hablamos de esas tres teorías, y fíjense que se nos fue la clase en hablar solamente de esas tres teorías, porque verdaderamente es complejo, entonces es necesario tomarle harto tiempo a hablar aquello, porque es complejo. Uno de repente habla y en realidad es como chino para la gente, porque es difícil de entenderlo, pero yo creo que con este dibujo, y más el programa que les voy a mostrar la próxima semana, ahí ya les va a quedar, pero absolutamente claro. ¿Ya? Tengo la última pregunta. Y con esta cerramos la clase, para que lo piensen. Y el que responde bien, o la que responde bien, ofrezco un premio en nota. ¿Ya? Ofrezco un premio en nota, o en décimas, lo que sea. ¿Qué pasaría si en esta población no existiera una presión de selección? O sea, no estuviera esa presión de selección. Por ejemplo, no estuviera el pájaro. ¿Ocurre Sería- selección natural? Habrían más especies de distintos, no morirían las que no son, las que no son hábiles. Por ejemplo, las blancas ya podrían estar porque ya no existe el pájaro que las va a matar. Entonces sí podrían vivir y podrían reproducirse. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasaría con esta población en su número? ¿Qué pasaría? Aumentaría. Aumentaría. ¿Y aumentaría mucho o aumentaría poco? Mucho. Muchísimo. Demasiado. Aumentaría demasiado. Entonces, si ustedes se fijan y ahora lo reflexionan, entonces, ¿para qué sirve la selección natural también? Para... Para hacer que no haya tanto número en la población. Para mantener... ¿Perdón? Profe, Para Dígame, mantener dígame. el ciclo de vida. Dígame, alguien me dijo, profe, dígame. ¿pasaron lista? No, Ah, ya. para Más o menos mantener, Vale, crack. para mantener qué Mantener el cosa. ciclo. para mantener un número estable en la población. Esa es la palabra. Para mantener un número estable de la población y que ésta no crezca, crezca, crezca y finalmente los ratones dominan el mundo. Esa es la gracia también de la selección natural. Mantener Así. estable los niveles de las poblaciones. Porque si se O fijan, sea, diga, también puede ser mixto, ¿en qué sentido? en que pueden haber ratas de distinto color, ¿Ya? y como cierta cantidad de ratones plomo y cierta cantidad de ratones blancos. Si no está no está el águila, entonces vendría siendo mixto, Ah, claro, pues la población un crecería a cierto, 50-50. claro, entre comillas, así como un 50 y 50, pero me refiero a que la población en su número crecería mucho. ¿Se fijan? Entonces, Ah, en general. en general, claro. Ahora, entender quién crece más o quién aumenta más y ya es otro tema, pero, Otra pero, cuestión. pero sí me interesa que les quede en la cabecita esa idea de que la selección natural también mantiene estable el número de organismos de una población. O sea, permite que las poblaciones crezcan, pero tampoco crezcan tanto. ¿Se fijan? Entonces, por eso también es importante la selección natural. Y ya se dieron cuenta de la función importantísima que cumple el ambiente. Porque ahora el ambiente es plomo, pero si neva, por ejemplo, ahora, ¿quién está mal? Se cambian los papeles, ¿se fijan? Se dan vuelta el quién está bien adaptado y quién no está bien adaptado. ¿Cachai? Entonces, por eso también es súper importante lo que les decía yo, po, el cambio climático, lo que está pasando hoy en día en la Tierra. ¿Qué está pasando? Está cambiando el ambiente. ¿Y qué pasa si cambia el ambiente? Puede empezar a generarse selección natural de otra forma, y los organismos que ahora viven, porque ahora son los que están bien adaptados, puede ser que el día de mañana ya no estén bien adaptados y se empiezan a extinguir. ¿Se fijan? Por eso también es Ujú. súper, súper, súper complicado. ¿Ya?
Bien, pues chiquillos, esa es la idea que quería que les quedara, ¿cierto?, en su cabeza, para que no se les olvide. Qué bueno que participaron, ¿cierto? Muchas gracias también por ello. Si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Ahí yo les mostraré, ¿cierto?, el programa que, bueno, se me olvidó hacerlo hoy día, pero les mostraré el programa para que lo puedan ver ustedes, ¿cierto? Y podamos entender finalmente cómo cambian las poblaciones a través del tiempo. ¿Ya? Eso pues chiquillos, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Pórtense